Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en todo el país, a través de nuestro circuito, quiero decir. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Todavía hoy se muestran en las pantallas deportivas, sobre todo los incidentes ayer previos al encuentro entre Brasil y Argentina. Bueno, el cintillo de uno de los canales que tenemos acá en el estudio dice: el campeón del mundo volvió a silenciar al Maracaná. Pero qué penosa esa situación antes del encuentro. Se ve el momento en el que Messi le dice a los jugadores de su equipo: vamos fuera de la cancha. 7:10 minutos de la mañana. Leíamos entre los titulares. Hay varios de interés que comentar con Asdrúbal Oliveros, pero uno de ellos nos decía que una familia promedio en Venezuela necesitó en el mes de octubre 140 salarios mínimos para poder tener acceso a la canasta o a la cesta alimentaria. El costo de esta canasta llegó a los $493,53, casi los $500, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, es decir, el CENDAS. Bueno, creo que es un buen punto de comienzo para nuestra conversación con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, que como saben es socio director de Ecoanalítica, quien vamos a tener en un instante en nuestro programa. Tenemos un problema con la comunicación, le hemos tenido, se cae. Por tercera ocasión le estamos contactando. No solamente el tema del salario va a ser un asunto a tratar en nuestro programa el día de hoy, en esta conversación, en esta agenda económica. Por ejemplo, hay otros titulares que me interesa mucho comentar con Asdrúbal. El tema de la inyección de dólares a la banca para mantener a raya el aumento del precio del dólar es noticia. También es noticia ese aumento en los límites de las tarjetas de crédito. Algunos se llevaron ayer la sorpresa de que le llegó hasta los 3.500 bolívares, lo que representa un poco más, poco menos de los $100. En fin, son temas todos ellos para tratar, repito, con Asdrúbal Oliveros. Ahora sí, lo tenemos en la línea telefónica. Asdrúbal, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Román, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte, Asdrúbal. Partamos de esto que fue titular el día de hoy. 140 salarios mínimos se necesitaron en octubre para tener acceso a la canasta alimentaria. Estamos hablando de casi $500, lo que pone de nuevo, una vez más en este año, la necesidad de hablar sobre el salario. Has hablado de ese escenario de un crecimiento de 10% para el año 2024. Uno escucha a otros economistas hablar de que, bueno, va a fluir el dinero, que va a llegar la plata, que va a haber un crecimiento, que van a regresar las inversiones. ¿Cuándo todo ese panorama se va a traducir en que la gente pueda tener un salario digno? Ese es un buen punto, Román, porque al final hay que entender que cuando hay crecimiento, y los economistas hablamos de crecimiento, se malinterpreta como que es que todo va a arreglarse y mejorar. Y la verdad que para que eso ocurra, tú necesitas que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo, es decir, se mantenga por un buen tiempo, sobre todo después de la caída que ha tenido Venezuela. Entonces, el año que viene, efectivamente, tú vas a tener algunas mejoras y eso se va a traducir en que a lo mejor las familias van a tener un poco más de dinero. Uh-huh. Pero si eso no se hace con reformas estructurales, sobre todo atacando el problema de la inflación, que es hoy el elemento central que impide que el salario tenga poder de compra, bueno, una vez que pase el boom, que terminó, que no pudiste aumentar más la producción, que se acabó la campaña electoral, bueno, ese dinero extra desaparece y el problema sigue estando presente, que es el que tú acabas de mencionar en el titular, que es, bueno, tienes una canasta básica totalmente separada, alejada de lo que es el salario promedio de una persona en Venezuela. Y eso, por supuesto, destruye el valor del trabajo, destruye la capacidad de ahorrar, destruye la capacidad de superar la pobreza, destruye la movilidad social, destruye la independencia de los jóvenes. Son elementos que van más allá incluso de la capacidad de comprar comida o no, que ya de por sí es un problema. Entonces, hay que ir a reformas estructurales. Venezuela tiene que resolver su problema de inflación, no puede seguir teniendo una inflación de 3 dígitos,
no puede seguir teniendo una inflación elevada, incluso en moneda fuerte como el dólar. Es allí donde está el meollo del asunto y eso amerita más que dinero extra en la economía, ¿no? Entonces, el problema es ir a las causas estructurales, lo hemos dicho por años los economistas, no lo hemos atacado y eso por supuesto ha hecho que el poder de compra de la gente no exista. Fíjate que cuando revisamos la estructura de salarios, de sueldos hoy en el país, encontramos que los bonos o bonificaciones tienen un peso importante, en algunos casos hasta de 70% en el ingreso promedio del trabajador, en el sector público y en el sector privado también. Dirá la gente hoy, bueno, no me importa la vía por la que lo reciba, lo que necesito es más dinero para poder tener la vida más digna posible. Pero la verdad, en el fondo, sí, eso sí importa. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una mejora profunda, para que se recuperen los sueldos, los salarios, no a través de bonos, no a través de bonificaciones, sino a través del salario formal? Asdrúbal. Bueno, mira, Román, el primer elemento ya lo destaqué, que es el control de la inflación. Luego, obviamente, tú tienes que estimular que haya más producción, que haya inversiones en el país, para que también haya empleo, sobre todo empleo privado, ¿no? Entonces, tú necesitas hacer ese estímulo, más tiendas abriendo, más fábricas abriendo. Eso cambia un poco la panorámica de lo que tenemos hoy y de la atracción que tenemos para inversiones. El sector público, que es hoy también un gran empleador, tiene que reestructurarse en términos de su tamaño, ¿no? Cuántos ministerios realmente se necesitan, cuánto tiene sentido ser dueño de hoteles, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones. Ese debate también hay que hacerlo. Y por supuesto también tiene que venir una reforma de la ley del trabajo. Nuestra ley del trabajo tiene unas rigideces muy fuertes que hacen que la estructura de pasivos laborales crezca en el tiempo de una forma inusitada y pone en peligro la sostenibilidad financiera de las empresas y del propio Estado. Y tú dirás, bueno, estás haciendo una defensa del patrón, pero es que al final, si tú no logras la sostenibilidad financiera de la empresa y del Estado, no hay quien le pueda pagar y quien pueda dar empleo a los trabajadores. Entonces hay que buscar un equilibrio, defender los derechos del trabajador, pero también en un marco de viabilidad financiera para los negocios. Entonces tiene que darse una reforma de la ley del trabajo que sea consona con un esquema salarial que permita, que el trabajador no tenga todo bonificado, que efectivamente hace que pierda sentido el concepto de seguridad social, el concepto de protección, pero eso pasa por esa reforma que yo lamentablemente no la veo cerca, ¿no? Pero sí creo que nuestra ley del trabajo fue diseñada para un contexto, para un país que es totalmente diferente al que tenemos hoy día. Claro. Asdrúbal, decía yo que me llamaban la atención 2 o 3 titulares del día como para comentar contigo. Ese es uno, el de la canasta. Otro tiene que ver con que, resulta que en las últimas horas más de un tarjetaviente, más de un cliente de la banca en Venezuela se encontró con la sorpresa de que aumentaron su límite de crédito hasta los 3.500 bolívares. Estamos hablando de aproximadamente $100. Y eso, alguno podrá decir, ¿y qué me compro yo con $100? Pero otro que de repente tiene su necesidad en lo más elemental, en la compra de alimentos, dirá, caramba, estos $100 me pueden resolver y mucho este mes, ¿no? No, totalmente. Siempre es una buena noticia que empiece a volver, aunque de forma todavía incipiente, el crédito personal, donde la expresión más evidente de eso es la tarjeta de crédito. Sí. Y como tú dices, dado los bajos salarios que tienes en Venezuela, un crédito de $100, aunque en otros países pueda parecer un chiste, en Venezuela es relevante. Puede significar para esa persona comprar algo hasta ese monto que a lo mejor en condiciones normales le estaba costando mucho comprar, ¿no? Sí. Entonces es un punto importante en una situación en que la banca no la tiene fácil, con el encaje, con un tamaño que también hace complicado que volvamos a tener ese universo de tarjetas de crédito que tuvimos en el pasado, donde la mayoría las tenía, donde podía comprar múltiples cosas. Para eso yo creo que falta mucho tiempo, pero sí es un buen punto. Siempre, y la recomendación hay que hacerla siempre, Román, a tener cuidado, a usar de forma responsable ese crédito, ¿no? Sí. Entender un poco las condiciones financieras que te está dando tu banco,
banco, tasas de interés, plazo, pagar tus cuotas, porque tú dirás, bueno, sí, $100 es muy poco, pero si al final tú no tenías caja para hacer ese gasto, Sí, esa compra, y la haces, ahora tienes una deuda. Y claro. ahora tienes que responder a esa deuda, ¿no? Entonces, siempre hay que, ese punto hay que decirlo, ¿no? Sí. Que es para que sea uso responsable, para que, bueno, o mantengas ese crédito o te lo puedan aumentar. Claro. Y el otro titular, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. Asdrúbal, el otro titular es este que nos dice que el Banco Central de Venezuela vendió $100 millones a los bancos antes de ayer, el lunes 20, y el monto acumulado del mes, de este mes de noviembre, cuando todavía no termina, cuando resta más de una semana, es de $356 millones, que es más del total de junio y de julio y de agosto y de septiembre. Es una enorme inversión la que se hace para contener, para mantener a raya el aumento del dólar, ¿eh? No, total, este mes ha habido una inyección de bolívares importante, yo creo que por eso tienes esa inyección de dólares tan grande para tratar, como tú dices, a mantenerlo a raya. Esta semana, de hecho, PDVSA iba a hacer unas erogaciones de gasto fuerte, me imagino que por eso esa venta, y como tú dices, Román, yo soy de la opinión que esa no es la mejor política. Creo que esos dólares pudieran haberse destinado a otras cosas que el país le hace falta, y creo que la política de contención de inflación tiene que hacerse desde otra perspectiva. A mi juicio, siendo Venezuela una economía bimonetaria, es decir, una economía donde circulan los bolívares y los dólares, tú deberías establecer una política de contención de inflación utilizando el ancla del dólar y no el bolívar. O sea, tú deberías más bien profundizar las transacciones en divisa, manteniendo el bolívar, pero profundizas las transacciones en divisa, vuelves a permitir transferencias dentro del banco con dólares, sí. Reduces o eliminas el IGTF, atraes que los dólares se depositen en los bancos, establezco mecanismos de pagos, de compensación en divisas, y pienso yo que ese mecanismo va a ser mucho más exitoso en contener la inflación que vender estas cantidades de dólares que, bueno, tú pudieras haber destinado a otras cosas. Además, para cerrar este punto, porque es un punto bien importante, eso está provocando que el tipo de cambio se esté apreciando. ¿Eso qué significa? Que no esté subiendo al ritmo que debería subir, ¿verdad? O sea, está contenido, pero eso provoca que sea más eficiente, rentable, importar que producir. Entonces también es una medida que está poniendo en una situación crítica a la industria nacional. Oye, Asdrúbal, y ya para terminar, por razones de tiempo, pero ¿qué esperas de la economía argentina con la llegada de Milei, partiendo de sus declaraciones, de su posición económica, de lo dicho en campaña, pero sobre todo en las últimas horas ya como presidente electo? ¿Qué esperas de esa economía? Bueno, Román, tengo mucha expectativa, es un modelo diferente. Creo que vamos a ver ahora lo que es pasar de la campaña electoral a la gestión. Argentina es un país bien complejo, con una dinámica política, social, institucional también compleja. Yo creo que muchas de las medidas que se anunciaron van a tener que moderarse, va a tener que establecerse un ritmo, porque si no, la convivencia, la dinámica social puede alterarse y puedes tener elementos de tensión social y política, que es lo que he leído en muchos de los informes que en estos días, porque el triunfo de Milei pues despertó el análisis de la economía argentina, y la mayoría de los analistas, sobre todo de bancos internacionales o firmas consultoras internacionales, coinciden que, bueno, hay un elemento de incertidumbre muy, muy grande, y, bueno, la fragilidad de la gobernabilidad, que debería ser la prioridad de Milei, ¿no? O sea, establecer su plan de gobierno, pero tratando de construir consenso, de construir una coalición, porque también a pesar de que ganó con una contundencia bien marcada, no tiene un piso, no tiene un partido fuerte en el Congreso, en las instituciones, y entonces va a tener que construir consensos, acuerdos con otros partidos para llevar adelante un plan que es ambicioso en sus planteamientos, ¿no? Entonces va a ser interesante mirar a Argentina los próximos días, y sobre todo a partir del 10 de diciembre, que es cuando toma posesión. Claro. Exactamente. Asdrúbal, gracias por este tiempo. Feliz día. A ti, que estés bien. Saludos. Igual, Asdrúbal Oliveros, socio director de Ecoanalítica, no, economista. Claro está. No le he preguntado por Cele, la verdad, Asdrúbal,
porque ya lo hicimos ayer con Henkel García, porque Asdrúbal lo ha escrito en sus redes sociales, lo mismo que Luis Oliveros o que Luis Vicente León o que Luis Oliveros también, Andrés Rojas Jiménez, si quiere. Es decir, tantos han comentado y todos lo mismo, no hay nada oficial. Es decir, nada oficial sobre la salida o la prohibición de utilización de cel en nuestro país. Nada formal, nada oficial, rumor escueto además. 7:24 minutos de la mañana, permítame publicidad. Hablarles que nos vamos de Venezuela para Perú. ¿Y de qué? Con Casa de Cambio Zoom y el servicio Western Union. Porque tu dinero llega seguro. Acércate a una oficina Casa de Cambio Zoom, consigna el pago y en menos de lo que piensas, tu dinero estará disponible en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Casa de Cambio Zoom, agente autorizado Western Union. Haz que tu dinero llegue bien. Para más información ingresa en enviaturremesa.zoom.re.